El siguiente episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible, Entre Estado y el capital, puede que no sea adecuado para todos los públicos, sobre todo ciudadanos sensibles. por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. Bienvenidos sean todos al primer programa de Mates y Anarquía. Acá estoy con mi compañera Lau. Preséntate. Hola. Estamos acá, vamos a hacer este primer programa. Vamos a intentar que sea uno cada 2 semanas, en el que tocamos distintas definiciones, palabras, contextos, situaciones que son atravesadas por el mundo de la anarquía, con nuestras opiniones, obviamente basadas en nuestras ideas y en nuestras prácticas. Buscamos que a modo podcast, a modo conversación sencilla, sin mucho de cátedra, porque no nos interesa ser profesores ni dar cátedra, sino como algo más distendido, que funcione como modo de difusión, que funcione como modo de compartir un momento ameno quizá. Y si se puede discutir, se puede discutir. Mucho más interesante y nutritivo, ¿no? Bien, sí. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar o vamos a pensar un poco qué es la autogestión o cómo lo entendemos nosotros o cómo lo vivimos, ¿no? También. ¿Qué es primero? O sea, ¿por qué se define o por qué creemos que tiene que ver con el mundo de la anarquía y la autogestión? Si bien por ahí al principio nos entusiasma siempre generar un proyecto propio, en este momento donde hay tanta mente de tiburón y tanto hacer tu propio jefe, la autogestión es algo que quizá está muy bastardeado hoy en día, más que nada por una cuestión de que hacer nosotros o entender de cierta manera la anarquía, entendemos la necesidad siempre de ser protagonista de nuestra propia vida, no intentar delegar. Si bien este mundo sí o sí necesitas dinero, sí o sí necesitas estructuras, sí o sí necesitas un montón de cosas, entendemos la autogestión a cierta manera, como que después vamos a profundizar un poquito más de las cosas que nos gustan y las cosas que no, cómo nos sentimos, si nos sentimos cómodos o no, por qué buscamos ese lugar a veces y otras veces no. Todas esas cosas como que podemos llegar a discutir. Bueno, si pensamos en la autogestión, como de dónde surge, viene más de autogestión obrera, de las fábricas que se toman. Bueno, acá también hubo muchas épocas que los trabajadores toman las fábricas, los lugares de trabajo, y de ahí viene que la idea de que los propios trabajadores gestionen su trabajo, digamos, sin patrones. Eso, bueno, fue cambiando, ¿no? También con el neoliberalismo y todo, como que todo va pasando de lo que es más colectivo a lo más individual, porque hoy en día quizás como si pienso en autogestión, es más como que cada persona tiene su emprendimiento. Y ahí también hay como un cambio de algo que era como más colectivo, de cooperativas y todo, que si bien existen, hoy en día es más como que cada uno trabaje por separado, trabaje solo, de emprendedurismo, de ser tu propio jefe. Es como, bueno, como en realidad no podés acceder de alguna forma al mercado laboral por distintas situaciones, es como, bueno, me autogestiono, porque en realidad no consigo un trabajo que me dé para comer. Claro, y al mismo tiempo también es como, pasa muchas cosas, cuando las cosas no son radicalizadas, en cierta manera, terminan generando todo un vacío medio cultural, medio político, que en un principio quizás, como vos bien decías, por ejemplo en Argentina, a fines de los 90, con todo el desguace que hubo tanto estatal como la toma de las fábricas en sí, generó todo un contenido, generó toda una resistencia de la autogestión. Esa misma resistencia se fue quedando al mismo tiempo que los grupos piqueteros también por una cooptación tanto política como del Estado también, generando toda una cuestión poco como, incluso naturalizarla, porque hoy es como que está bien, pasaron muchos años de todo eso del 2001, 2002, 99, pero se sigue viendo, hay muchas fábricas recuperadas y en día de hoy que seguimos en una crisis constante de parte del solo del capital, sino también de parte de nuestro territorio en el cual habitamos, como que se está generando también toda una cuestión de gente despedida en las calles, fábricas tomándose de nuevo. Si bien es otro el contexto, porque no es la misma tecnología ni el mismo poder económico que hace 20 años, tiene algo que ver también, y por eso también traemos a colación esto de la autogestión. Ahora bien, cuando hablamos justamente de todo este movimiento de un poco de caída dentro de la política clásica y también del vaciamiento político de tal autogestión, si bien obviamente no es un elemento radical, sí conlleva un cambio de vida de las personas, sí conlleva a una estructura que genera algo más colectivo. O sea, lo vemos en la fábrica, la más conocida quizá de nuestro territorio es Sanón. Y a la hora por ahí de generar, hablamos del vínculo colectivo, hablamos de lo que es el vínculo más social, por ahí de la autogestión, genera estabilidad para con personas igual a uno también. Sí, como un ensayo de otras formas de vínculo para hacer cosas más allá del trabajo, ¿no? Como si nos podemos organizar para producir lo que tengamos que producir, sin alguien que
nos esté diciendo cómo hacerlo, porque en realidad los jefes no es que te dan indicaciones muchas veces de que saben cómo hacer las cosas, sino que entorpecen, porque las personas que saben cómo hacerlo son las que lo hacen efectivamente, que son las personas que trabajan. Entonces, como en una cooperativa o en una forma horizontal de autogestionarse, podés resolver según las necesidades de cada uno y lo que sabe, cómo producir o hacer, depende de lo que sea la cooperativa, de una forma como igualitaria, horizontal y según las necesidades de quienes están ahí. Y al mismo tiempo también en su momento, y creo que pasa también, si ya lo hizo un lugar, un grupo de personas, es algo que se expande también, generalmente. Entonces, ante una crisis económica, ante un golpe, vamos a decirlo, a la vida de las personas, porque también lamentablemente el trabajo forma parte de nuestra vida mucho más de lo que quisiéramos, genera toda una inestabilidad de parte de la persona que tiene que mantenerse, o del núcleo familiar, si es que existe, o del mismo, de los gastos, y cada vez esa forma de tensión que uno siente al momento de si no hacer, saber si va a ser echado, si tiene un contrato indeterminado de tiempo, que es algo que pasa hoy en día también, o sea, la flexibilización laboral que existe en nuestro territorio es al punto de ser tan grave que puede ser que labures un año y te eches sin ninguna razón, por ejemplo. Antes de seguir como hablando de este tema, también aclarar que obviamente nosotros odiamos el trabajo, ante todo, sí, pero es parte de nuestra vida porque necesitamos comer, alimentarnos y así funciona este maldito mundo. Bueno, pero también depende como cuando por ejemplo hablamos de trabajo, que la mayoría de los partidos políticos no y todo hablan del trabajo, pero no lo cuestionan en sí al trabajo, es que en realidad es eso, como que muchas veces se dice, bueno, porque por un despido o algo, como necesitamos trabajar, y no necesitamos trabajar en realidad, necesitamos comer, necesitamos dormir en un lugar, necesitamos vínculos, necesitamos cosas, salud, no necesitamos trabajar, o sea, hoy en día la situación en que estamos, en que tenemos que trabajar porque todo gira en torno a el dinero, pero también es, no sé, de qué manera podemos también generar las cosas que necesitamos, incluso por fuera del dinero, si queremos pensar como en una autogestión no capitalista. Una opción, ¿no? Como incluso, bueno, cuando se generan como luchas de trabajadores, huelgas, despidos y eso, muchas veces se forma como un fondo de lucha y eso, porque sí, hay que resolver como la necesidad concreta. Ahora, si estamos soles, y va a ser mucho más difícil generar como un paro, algo que se pueda sostener en el tiempo. Ahora como que sí que creamos redes de poder, si hay muchas cooperativas, trabajar en conjunto, cuando hay una lucha, unirse con otras, generar como distintas presiones, bueno, tenés como un poco más de red, de capacidad de hacer cosas, si no también es un poco difícil si lo pensamos como en individual. Y para mí también ahí juega un rol muy importante de lo que son los sindicatos dentro del trabajo. En su momento habrán sido fuentes de lucha, habrán sido fuentes de resistencia para muchas otras personas, pero hoy en día son solo cadáveres para gente que, hablando de los cabecillas, ¿no? Porque debe haber gente que es piola, debe haber gente que es buena, debe haber gente que sí le interesa luchar, sí le interesa a sus compañeros, pero en realidad están manejadas por pseudo-mafiosos que en realidad lo único que quieren es mantener el status quo, mantener el bolsillo y se acabó. O sea, lo vemos hoy en día, o sea, la CGT, con todo lo que está pasando, con toda la flexibilización laboral, la pobreza, la precarización, no llamó nunca a marchar, por ejemplo, que es algo tan básico y tan simple que la estructura más grande de Argentina, de obrera, digamos, el sindical obrera más grande de Argentina, no haya llamado a marcha en ningún momento. Habla también de los pactos que se tienen con los gobiernos, habla también de que en realidad no les interesa a la persona que de a pie, el trabajador de a pie, lo que sea. Sí, al ser estructuras autoritarias, como devienen en eso, en un pacto con el poder, donde hay algunos que ya ni siquiera son trabajadores, sino que son sindicalistas, que pactan con los gobiernos y no funcionan realmente, porque hoy en día no es que, uy, qué lindo ir a un sindicato. Digo, después de los hechos, cuando uno trabaja y tiene que resolver cosas, acudiría al sindicato, pero ya ni siquiera son realmente mucho como centros de trabajadores, digamos. Entonces te podés organizar como con tus compañeros de trabajo, se podría, pero todo el mundo también está como esperando que el sindicato haga algo y después el sindicato no hace nada, porque si no llaman a parar no podés parar, si no llaman a marchar no podés marchar. Entonces también estás como dependiendo de una estructura jerárquica que no va a hacer nada por vos
y entonces tenés como poca capacidad de movilización incluso. Sí, y eso ha pasado en las marchas, digamos. O sea, la gente que ha ido por su propia voluntad y no por una cuestión que está, o sea, dentro de todo a mí me parece bien igual, o sea, que sea por la voluntad y la razón que uno quiera y no por una obligación o un deber civil con tu sindicato, ¿no? También. Pero bueno, también eso habilita que mucha gente pueda, cuando paran, habilita que mucha gente pueda ir realmente porque no les cuentan ni el día, no le ponen falta. Sí. Y lo mismo que hablamos recién, o sea, los contratos que generalmente tiene la gente hoy en día son mucho más duros, mucho más difíciles y te pueden echar por cualquier pelotudez y no te dan ninguna razón y te echan y ya está. Y por ejemplo, en una región que cada día es más inestable económicamente, que cada día el trabajo es mucho más difícil, que cada día los trabajos son mucho peores, peores pagos, conseguir o mantenerlo, si así lo querés, o porque lamentablemente es así, es cada día más difícil. Sí, donde ya no existen los derechos laborales realmente, como que en la mayoría de los trabajos igual si te quejas te echan y no tener ningún tipo de organización entre trabajadores igual Sí. es terrible porque no te podés quejar de nada, no tenés derechos, bueno, lástima, o sea, pero los sindicatos se convirtieron en un lugar donde no cumplen esa función para nada, entonces, ¿cómo nos organizamos? Claro, y de ahí volvemos a la misma palabra, la maldita autogestión. Nos autogestionamos la organización. Y que sí, en realidad sí, porque es la única forma. O sea, los famosos autoconvocados que son si no es la autogestión Sí. de la lucha. Para mí la anarquía tiene mucho que ver en ese sentido, no porque seamos protagonistas, porque no lo somos, pero sí que entendemos que la gente se autogestiona a través de las luchas. Gente que va preparada, la gente que va con cosas de médico, o sea, se organizan entre ellos porque no hay un programa, no hay una organización social detrás. Son personas que capaz sí las haya, pero en su mayoría son personas que van por su cuenta y que invaden la calle, digamos, corta y llanamente, sobre todo con el contexto de los antipiquetes, del protocolo antipiquete. Sí, ahora está la posta de salud que, bueno, es Es autogestionada autogestionada, y ¿no? hay personas que van a las marchas a cuidarte cuando te tiran gas pimienta, balas. Grande la posta de salud. Saludos. Serán zurdos, pero... que nuevamente se autogestionan las piedras. Las piedras, ¿Se puede enfrentar al capitalismo de la autogestión? lo que son el libre mercado. Viste cuando te dicen, no, vos podés sacar un producto que sea como la Coca-Cola y venderlo como... Vos sabés que no es así, o sea. Es que a los libertarios les encanta la idea de autogestión. Sí, ¿no? Es como armar tu emprendimiento, vendelo, es libre mercado El total. libre mercado, oferta y demanda. Y encima no tenés ningún derecho laboral. O sea, es excelente. No tienen que No tiene que hacer nada. no tienen que hacer nada. Porque en realidad, o sea, digo, en el estado de cosas se supone que el estado te tiene que asegurar Claro. ciertas cosas, ¿no? Se supone que si yo trabajo para una empresa, esa empresa, si yo me rompo una pierna, ahí debería responder por mí. Y sí, Ahora, si vos trabajas para vos mismo, bueno, morite. moriste. Claro, si no quieren sacar las jubilaciones, Mm. y sí, porque Sí. es como, no, bueno, morite trabajando. Como Claro. que, o sea, como que en cierto punto la autogestión sin crítica al capitalismo es tipo sumamente útil para el capitalismo, porque es como vos tenés que trabajar 24 horas, no vas a tener ningún derecho a descansar, a si estás enfermo, salud, a una obra social, a una jubilación, a nada, es como trabajar de que naces hasta que te morís, sin nada, porque los derechos igual, mal que, bueno, es para otro capítulo los derechos, ¿no? Porque, bueno, toda una Exactamente. cosa del Estado, pero mal que mal es como, bueno, no sé, se consiguieron igual por un montón de luchas, o sea, porque si no, obviamente en algún momento era trabajar 12 horas, ni duermas, no comas, y o sea, si hubo como cierto progreso y ahora no tenés que, no todo el mundo, pero podrías trabajar 8 horas, ponele 9, podés tener una hora social, bueno, no sé, también son cosas que se consiguieron como luchando. Es muy complejo, ¿eh? Es que es complejo porque es la realidad, siempre la realidad es más compleja de los libros, ¿no? Pero sí, justamente tiene que ver con eso, porque lo que por ahí tomamos como algo
normal, por así decirlo, no es tan normal. Y pasa de un momento al otro, se te borran todas esas cosas. Que digo, para nosotros, la finalidad no es laburar 8, 6, 4 horas. Nuestra finalidad es destruir el capital y el Estado. Es así. Sí, total. Obviamente, en el día que vivimos, eso todavía no está al alcance de la mano. Entonces tenemos que sobrevivir de cierta manera. Y lamentablemente nos toca ese rol. Ahora, qué interesante también pensar que, como bien vos decías, la autogestión, este tipo de autogestión le recontra sirve a este estado neoliberal y a cualquiera, medio que sí, porque al mismo tiempo los que eran gobiernos más progresistas tomaban la autogestión como propia y te organizaban subsidios, te organizaban planes, te organizaban organizaciones sociales, que contuvieran todo eso. ¿Por qué? Porque volvemos a decir lo mismo, o sea, si bien autogestión no es una herramienta totalmente radical, sí lo es organizarte, sí lo es conocer a la otra persona, sí lo es tener puntos en común, llevar cosas a tu ritmo, a tu tiempo. ¿Por qué? Porque habla también de cómo la individualidad se conecta con la colectividad de las personas y se organiza. Sí. Sí, el Estado viene a romper con la autogestión real, digamos, porque hoy en día muchas cosas, como incluso dicen que son autogestionadas, cuando no son autogestionadas, porque si está metido en el medio un partido político, una ONG, alguien que te pasa plata, y bueno, ya la autogestión la perdió, porque la gracia de la autogestión es que consigas vos tus medios. Y a la vez con los estados que, bueno, ahora porque no dan subsidios para... Pero que te den subsidio es porque primero que te lo va a moldear igual lo que vos vas a hacer, porque te va a pedir requisitos. Hay veces que, viste, para hacer una cooperativa y tenés que poner un presidente, aunque sea solo en nombres. Bueno, pero te está marcando que vos tenés que tener una estructura de cierto tipo, ¿no? Que te tenés que anotar como asociación civil, o sea, te está moldeando lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, aunque después vos digas que en la práctica lo haces de otro modo, pero y además te está haciendo olvidar cómo te puedes organizar sin eso. Porque hoy en día sacaron los subsidios, ahora qué vamos a hacer. Y es como, bueno, pero estas cosas se hacían sin subsidios antes, o sea, te puedes organizar entre personas y conseguir los medios para hacer las cosas, ¿no? Si querés hacer cine, si querés hacer lo que sea, que lo podés hacer como por tus propios medios. Y eso es lo que te da la autonomía, porque si vos dependés de un subsidio, de un partido, de una ONG que te va a moldear, por supuesto, qué cosas puedes decir y cómo, y bueno, vas a estar limitado, digamos. O sea, un medio de comunicación, vos no podés ir a la tele, a un medio de comunicación a decir lo que quieras, porque no podés. Si tenés un medio de comunicación alternativo donde puedas decir otras cosas, bueno, ahí tenés un poquito más de libertad, si te estás como autogestionando tu propio medio de comunicación. Si no, no te van a invitar a TN a decir cualquier cosa. No, eso de reserva al presidente, ¿no? Claro, después lo escrachan al presidente, pero bueno. O sea, lo que me pasa con la autogestión, un poco, que es como... ¿Cuál es el fin en sí? Como que depende cuál sea el fin, porque un poco también hablamos de lo del lucro y eso. Sí. Que la autogestión cuando es como solo porque, bueno, vendo remeras porque no quiero trabajar para nadie, o porque es como, bueno, sí, está bien. También es como, hay una cuestión con el consumo responsable y es como, ¿cuánto sale la remera? Yo por ahí la consigo más barato en otro lado, entonces digo, bueno, está bien, pero pagar 50 lucas una remera, claro, no sé si es muy accesible para mí tampoco. Entonces como que también es como, ¿a qué apunta? Porque es como a la vez quiero ayudar a mis amigas que tienen sus emprendimientos, lo otro no sé dónde viene, pero el consumo responsable puede ser como sí para ciertas cosas, para otras es como beneficia igual a las empresas, no sé. Es como medio polémico a veces, porque en realidad todo consumo es una mierda en general, porque es algo mediado por el dinero. Entonces como bueno, quizás como la autogestión que tiene que ver más con las luchas, con la autonomía y eso como por algún lado me parece más que llama la atención. O sea, está bueno que podamos como autogestionarnos incluso el trabajo, digamos. En lo mejor de los casos genera relaciones mucho más sanas de lo que es el trabajo. O sea, de lo que es el trabajo patronado, genera mucho más vínculos, pero también al mismo tiempo vamos a hablar de la parte negativa, genera mucho más explotación también. Los costos de vida aumentan, el costo de la explotación aumenta más todavía. Genera que quizás no tengas descanso, quizás estés trabajando 23 horas al día
Obviamente no tenés vacaciones, solamente se te la podés permitir en cierta manera. Si llegás a tener que compartir con otra gente, ese nivel de explotación puede bajar un poco, pero genera toda una cuestión mucho más caótica, si querés, de esa manera. Pero bueno, son los riesgos también de, en cierta manera, de hacerte cargo de un poco de tu trabajo, de tu organización y de tu vida. O sea, es como lo malo, de así decirlo, porque todo el riesgo siempre va a ser para vos. Vos si vas a un trabajo, que es algo que yo siempre pienso, yo voy a un trabajo, entro a las 8 y me importa hasta las 12 y después no me importa más, ¿entendés? Y por ahí la autogestión lo que tiene es que vos estás pensando todo el tiempo en eso, en producir, Tenés que en hacer cambiar. cargo de todo. Hoy con las redes sociales es como pensar en cómo mueven las redes, cómo el algoritmo, que Instagram, que TikTok, para la más viejo Facebook. Claro. Pero es verdad que, o sea, si hay redes es como un poco más fácil, ¿no? Pero redes que sean realmente para como colaborar entre emprendimientos, no sé, como que hay ferias que puede ser como, che, hacemos una feria y cada uno que vende cosas, vamos, lo hacemos, y otras ferias que es más lucro todavía, que tenés que pagar 30.000 pesos por un puesto y es como, bueno, no sé si me estás ayudando o es que estás queriendo lucrar vos también, ¿viste? Entonces como que sí, creo que dependemos mucho en general para todo en la vida de generar redes como para apoyarnos, porque también es eso, es más fácil y más divertido si, si lo hacemos juntos. Sí, y aparte también teniendo en cuenta por ahí la necesidad también de asociarse, porque es así, es sí o sí, o sea, es parte también de la autogestión para mí. Como que a medida que vas como tejiendo redes, como bien vos decís, es para mí súper necesario. De hecho a mí, no sé, me pasó mucho tiempo convivir en ferias veganas y que hay gente muy del mal, pero también hay gente que es piola y que se puede hacer otras cosas y vas tejiendo otras cosas, ¿me entendés? Vas hablando de otras cosas, te vas aplicando más políticamente, quizás no, pero vas comprendiendo también otras realidades, otros contextos, vas viendo de todo para mí. Sí, tenés también como en la autogestión como la oportunidad de aprender más cosas, ¿no? Porque incluso como que en un trabajo normal, sea una fábrica o lo que sea, está súper sectorizado lo que haces. Como que normalmente vos te ocupás de una partecita y no conocés como todo el resto de lo que pasa, digamos. Entonces como que por ahí en la autogestión como que sí, o te ocupás de muchas más cosas con lo bueno y lo malo, Sí. o eso, como que por ahí te juntás con otra persona que sabe hacer otra cosa y te lo enseña, o como que compartís herramientas, y como que creo que sí circula como más la información en general y como los saberes en ese tipo de cosas. Tenés más oportunidad de aprender. Sí, totalmente. Aparte también pensar que muchas veces la autogestión se genera por un oficio también. Entonces por ahí no si estás soli, pero si estás con otra persona, quizás esa persona sí sabe el oficio y vas aprendiendo, vas moldeándote, vas mejorando. Y bien como decís vos, si vos estás en una fábrica, si estás en un mayorista, si estás en un X trabajo o en un call center, que pasa mucho también, solo ves una parte de ese laburo, es verdad. Y no te interiorizas de cómo se hace o cómo se abre el sistema o cómo vas a tal cosa. Solo haces tu trabajo y se terminó. O también pasa que haces de repente 20 trabajos en uno. Claro. Porque buscas reducir personal. Y ahí sí conoces los procesos, pero que ya no te importa nada. Como que yo valoro mucho como la autogestión, como el hazlo tú mismo, esa cultura así como que es más contraria como al consumismo, sino como al uno aprender a hacer las cosas, como a compartir los saberes. Como que también siento que incluso como lo que es el conocimiento y los talleres también se empezó como a privatizar cada vez más. Y hay una cuestión de la autogestión que siento que choca con esto a veces, que es como es que mi tiempo vale. Y es como, ¿qué hacemos con esto de mi tiempo vale? Porque si, por ejemplo, vos me pedís que te haga un flyer y yo lo tomo como, pero esto es trabajo, entonces te lo tengo que cobrar, porque yo estuve 5 horas editando ese flyer. Claro. Y hay una cuestión como del discurso que siento que se empezó como a transformar ahí, donde antes como había muchos centros culturales y eso, donde había talleres gratis, de lo que sea, kung fu, de autodefensa, de circo, de encuadernación, era gratis porque nos queríamos encontrar y compartir lo que sabíamos. Entonces, como bueno, vos me enseñas algo, yo te enseño algo, compartimos el momento. Ahora, todo en un momento siento que se empezó como a privatizar más, donde es o a la gorra, o bueno, o ya con un dinero, digamos, como en general no hay muchos talleres hoy en día que sean gratis. ¿Por qué? Porque también está esto de, pero es trabajo.
Y eso como que es como súper problemático también, porque no es que vale más. Porque es como sí, porque la ilustración también es un trabajo. Bueno, sí, todo puede ser un trabajo en realidad, y no es como por menospreciarlo, porque a veces pareciera que si algo es un trabajo vale más. ¿Por qué? Porque te puede dar un rédito económico, y como que yo no hago las cosas porque sea un trabajo, o sea, quizás lo que es activismo o eso, si todo se transforma en todo tiene que ser pago y vos no podés venir a dar una charla gratis porque es tu trabajo, y entonces ya como que estamos mediando mucho por el dinero todo, digamos. Y como que siento que un poco eso, como quizás por la crisis económica en la que vivimos siempre, por como cuestiones más neoliberales, creo, de la cultura que fueron transformando mucho las relaciones sociales y eso, pero cada vez se pierde más como lo colectivo, y lo que es colectivo por el hecho de que queremos hacerlo juntos, queremos compartir, queremos aprender, queremos difundir cosas, y lo hacemos por eso, no lo hacemos porque queremos sacar un dinero de esto. Y ahí, bueno, sí, siento que es como que se fue transformando mucho eso, y que están faltando como más espacios de lo hacemos gratis porque sí, porque nadie nos va a pagar por hacer un taller, por hacer una charla, porque nadie va a querer una charla sobre anarquismo, ¿no? Pero claro, no, lo hacemos por otras cuestiones, y porque en realidad lo colectivo y lo que tiene más valor no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con el compartir, con el crear otras como redes, otras posibilidades. O sea, está bueno como volver, como siento, a ciertas prácticas, ¿no? O sea, si hay que poner plata para imprimir algo, bueno, la ponemos entre todos, digamos, pero que las cosas salgan, porque también es como, no es que no quiero que se dejen de hacer las cosas, quiero que a quien le guste dibujar, escribir, lo pueda hacer. Es como, bueno, si tenemos que juntar materiales entre todos, lo hacemos, digamos, pero también es como una cuestión de resolver las necesidades colectivamente, los deseos, las cosas que tengamos ganas de hacer, como obvio, querés hacer una peli, no sé, veamos de qué manera te juntás con otros, hacemos una proyección en la plaza, o sea, como que realmente se pueden resolver las necesidades cuando hay como más colectivo y más gente con ganas de hacer cosas. Lo podemos resolver, podemos crear un montón de cosas, pero si no recurrimos también a lo fácil, a lo que es pedir un subsidio, a lo que es el Estado, porque siempre va a haber ONGs, 1 millón seguramente, que te van a ofrecer plata para una beca, para lo que sea. Entonces es como, bueno, nosotros realmente no acudimos a eso, no porque no conozcamos que existen los subsidios, no, porque no queremos, porque estamos en contra del Estado, de las empresas, de las ONG. No, nosotros podemos resolverlos de otra manera, con nuestros propios medios, y hacerlo mucho mejor. O sea, qué importante el compartir todas estas cosas, porque ese es el sentido también de que de que te empezás a conocer con la otra persona, de que empezás a compartir, de que construís algo juntos, ¿entendés? De que empezás, como este podcast, por ejemplo. O sea, son dos personas hablando con sus limitaciones, con un montón de cosas y con sus saberes, y estamos compartiendo algo que quizás vos lo estás escuchando en este momento y decís, sí, o son dos pelotudos, o sí, están buenísimos. También, pero ¿qué tiene? Lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Y vos decís, claro, y es una forma de compartir, es una forma... Y también quizás a futuro estas personas pueden hacer otras cosas, pueden compartir otras cosas, y así como se fomenta esto también. Y siempre dejar en claro nuestra intención, nuestras ideas y nuestra práctica, porque también esconder lo que somos o esconder nuestras prácticas para moldarse a ciertas características, a ciertas formas, es un poco traicionarte a vos mismo y traicionar a tus ideas y a las personas que vinieron atrás tuyo o que vinieron antes tuyo. No por un deber ser, sino por una cuestión de corazón, no sé, de idea. Ay, igual eso que dijiste, como que me hizo pensar mucho que realmente en el trabajo uno no puede ser uno mismo. Y es como otro puntito a favor de la autogestión. ¡Ting! Porque en el trabajo tenés que ser como un trabajador, como un ciudadano, como alguien súper correcto, que sigue las cosas y que finge que le interesa el trabajo que está haciendo. Y eso es súper opresivo. Debo tener que fingir sonrisas, tener que fingir que sí, que está todo bien con un no, sí. Bueno, sí, es muy opresivo. Muy opresivo. A mí me pasó el otro día que, por ejemplo, una clienta vino y me dijo, ¿a vos te gusta tu trabajo? No. Y yo lo pensé 2 segundos y le dije, no, la verdad que no. Y me dijo, ¿cómo que no? Y le dije, no me gusta. O sea, porque es un laburo de mierda, no genero nada. Estoy haciendo casi automáticamente. Entonces, no una discusión, pero una conversación amaina, porque era una persona muy buena onda. Pero es lo que pensamos en el fondo, o sea, yo no quiero estar en ese lugar, la persona que está al lado mío tampoco quiere estar en ese lugar, porque
hace 16 años laburando de lo mismo, porque genera una cotidianidad, genera una comodidad, que creo que es lo que la autogestión en cierta manera no te da una comodidad. Es como la lucha no te da una comodidad, te genera todo un mundo de crisis y odio por tu crisis, pero te genera todo un cuestionamiento a vos mismo también, que de una forma es lo lindo, porque te vas conociendo y vas conociendo gente que está en la misma que vos, pero te genera muchas crisis, individuales, personales, colectivas. Lo lindo es que, bueno, cuando conoces gente del mismo camino que vos, podés compartir esa necesidad, esas dudas, ¿no? Esos temores, que nada, arriba la autogestión de las personas que lo pueden conseguir y lo pueden lograr. A todos les amigues autogestives resistan con aguante. Bueno, amiguites, gracias por habernos escuchado. Obviamente este es el primero de muchos, porque somos personas totalmente responsables. Prometemos seguirlo, iremos mejorando con los programas. Y ante todo queremos dejarle un fuerte abrazo a todas las personas que escuchan, a las personas que en este momento estén dentro de la cárcel o en situaciones complicadas, viajando o lo que sea. Le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros. Bueno, un saludo y nos veremos la próxima. Y viva la anarquía. ¡Uhú!